Buenas tardes, estimado grupo. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2026-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y lineamientos formales y de contenido de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Esto quiere decir que la actividad estará disponible para que ustedes incorporen sus evaluaciones desde el lunes 9 de marzo hasta el martes 17 de marzo, tomando en consideración el tema de la falla en el suministro eléctrico, la conectividad del Internet. Esto es un tiempo prudencial para que ustedes incorporen sus actividades. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de la corrección de la revista la van a tener en la retroalimentación de su trabajo para que puedan ubicar e identificar cuáles son aquellos aspectos teóricos que les faltó incorporar al momento de dar respuesta a las interrogantes a través de las cuales se respondían los subtemas de la unidad 2, tal como se explicó en la actividad síncrona 2. Cada interrogante debía ampliarse en la revista de la manera en que se les explicó. Hubo algunos casos de personas que ya he corregido que cumplieron satisfactoriamente con todo lo que se solicitó para esa evaluación de la unidad 2. Continuando con el objetivo de este encuentro, cuyo tema es la integración de la personalidad, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de una presentación que tiene como propósito analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Específicamente, el tema es integración de la personalidad, donde se conocerá los procesos sociocognitivos que en mi caso, como tutora, decidí que fuesen aparte y no integrados, sino procesos sociales y procesos cognitivos, procesos adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. En este sentido, los invito a que ustedes revisen el contenido teórico de la unidad 3 sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de integración de la personalidad. Posterior a esta lectura, ustedes van a desarrollar su presentación. ¿Cuál es el contenido teórico que debe desarrollarse para la unidad 3? Procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos, procesos de autorregulación emocional, procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Por tratarse de una presentación, ustedes deben argumentar la misma. Cuando digo argumentar, no es que van a hacer un video de la presentación, sino que en esta argumentación ustedes van a explicar desde lo teórico, es decir, de acuerdo a Bermúdez, tal y tal, el estudio de los procesos cognitivos. Menciono Bermúdez, pero no es el autor que van a usar, pueden utilizar otro. De acuerdo a estos autores, estudiar los procesos cognitivos sociales adaptativos de autorregulación en la conformación de la personalidad es de relevancia para la formación del psicólogo porque a través de ellos abordamos todos los elementos que tienen que ver con la conformación y el estudio de la personalidad y así sucesivamente. Cuando digo que deben
fundamentar su respuesta en las referencias bibliográficas es que todas las ideas que ustedes describan allí deben tener su referencia bibliográfica citada. ¿Cómo es la manera de citar? Ustedes deben revisar el manual de realización de trabajos de pregrado para que estableció la universidad. ¿Dónde van a buscar este manual de realización de trabajos de pregrado? Cuando ustedes ingresan al aula virtual, tienen una serie de materiales en la parte inferior derecha. En esos materiales ustedes van a encontrar y van a ubicar este manual de realización de trabajos de pregrado. En base a esto o a esos parámetros es que ustedes van a establecer las referencias. Una presentación permite plasmar el contenido de un tema, que en este caso es la unidad 3 de Psicología de la Personalidad 1, Integración de la Personalidad. En esto ustedes van a plasmar esa información. Pueden utilizar, por supuesto, el recurso de identificar los aspectos más importantes de cada subtema con su respectiva referencia. Pueden incluir imágenes o diagramas que les permitan resumir de cierta manera el contenido. Es importante que los colores de las diapositivas sean armónicas y permitan una lectura. A veces utilizan un fondo negro y una letra gris o una letra de otro color que no permite que sea bien leído el material. ¿Cuál es el material básico para realizar esta tarea? Todos los manuales de psicología de la personalidad, el de Bermúdez que está alojado en la unidad 1 y yo les dejé algunos artículos relacionados con los procesos y los conceptos que se van a desarrollar en esta unidad. ¿Cuáles son las disposiciones o los lineamientos de forma de hacer esta presentación? Inicialmente van a elaborar de 15 a 25 láminas diseñadas preferiblemente en PowerPoint. ¿Por qué PowerPoint? Porque es una herramienta o una aplicación que todos manejan, todos tienen accesibilidad a ella. Sin embargo, pueden utilizar cualquier otra herramienta tecnológica que a ustedes les facilite hacer la presentación, como Canva, como Prezi o cualquier otra herramienta. Aquí hago la salvedad porque lo he visto en otros trabajos, no en el grupo de ustedes, pero de una vez se los digo. Sí es cierto que la universidad permite utilizar las aplicaciones o todas estas herramientas basado en inteligencia artificial, pero la particularidad con el contenido de psicología es que cuando utilizan las presentaciones con inteligencia artificial, esto se hace usualmente a través de esquemas, va a quedar incompleto y además tiene información errónea e imprecisa. Entonces, para evitar que ustedes sean em, penalizados en el desarrollo de contenido, es importante que su presentación, ustedes pueden usar la estructura, pero ustedes deben desarrollar las ideas de esa presentación para que puedan cumplir con los criterios que se establecen en la misma y que además puedan conocer el contenido real de cada uno de esos procesos. Y usualmente todas estas herramientas de inteligencia artificial tienen errores de concepto para que lo sepan. Entonces, siendo así, es importante irse a las fuentes especializadas. Acuérdense que ustedes estudian psicología. Esto no es un curso cualquiera. Están formándose en una licenciatura. Ahora bien, la presentación debe tener su introducción, si bien es cierto que eh, no están dentro de los criterios de la evaluación. Toda presentación debe tener su introducción y sus conclusiones. Estas conclusiones no son lo mismo que las reflexiones o la argumentación. Cuando se establece allí, dentro de los criterios de evaluación, esta reflexión se refiere a la argumentación. Esta presentación tiene unas particularidades. La lámina 1 obligatoriamente debe tener la portada en donde ustedes van a escribir el membrete de la universidad, el título centrado, es decir, el título del tema, integración de la personalidad,
el nombre, los nombres y apellidos completos de ustedes, el número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, que en este caso soy yo, la profesora Yosbeli Vázquez, ciudad, mes y año. La última lámina, aun cuando no se evalúe formalmente, debe contener las referencias bibliográficas y cuando hago las observaciones del trabajo les voy a indicar si se cumplieron con estos parámetros de forma, aun cuando no se evalúe en la puntuación. Es importante que se considere dentro de esa organización cumplir con estos requisitos. Van a incorporar la presentación en formato PowerPoint o en PDF, porque muchas veces tienen que cerciorarse del tamaño de las imágenes, porque muchas veces tienen dificultad al momento de cargar la presentación en el aula virtual. Si utilizan Canva, que muchos de ustedes suelen utilizar este recurso, es importante que verifiquen que el enlace que ustedes copian en el documento esté disponible al momento de que se visualice la presentación, ya que esto me quita tiempo cuando estoy haciendo las correcciones. Si yo abro el enlace y el link me dice arroja error o que solicito una clave, entonces se pierde tiempo en la corrección. Yo paso ese trabajo y lo corrijo luego al final. Entonces es importante que se utilizan este tipo de herramientas como Canva, que el enlace esté disponible o bajen la presentación que les arroja en PowerPoint y después la transforman en PDF. Con respecto a lo que son los criterios formales de evaluación, está la calidad de la información. Esa calidad de la información se refiere a que lo que ustedes describan esté de manera correcta y en coherencia con lo que indica la literatura del área de la psicología de la personalidad, el contenido que ustedes desarrollen en el trabajo tal cual se los voy a indicar. Ya que ahorita, después que termine de explicar esto, vamos a lo que es el contenido teórico, que esté bien organizado, que tenga un impacto visual. El impacto visual se refiere a que ustedes utilicen imágenes o diagramas que puedan sustentar y apoyar el texto que ustedes estén colocando en su presentación, que se cumplan las normas gramaticales y la reflexión se refiere a poder desarrollar esa argumentación que les señalé hace un ratico. Con respecto a lo que es la fecha de entrega, ya sabemos entonces que va desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, fecha límite para esta tercera entrega, martes 17 de marzo. Ahora, voy a describir brevemente el contenido de este tema. Si ustedes se han tomado el tiempo de escuchar las grabaciones, los que no han tenido la oportunidad de estar en las sesiones síncronas, pues les dejo tanto la explicación de cómo se realiza la actividad, un breve resumen teórico, pero además tienen un resumen teórico adicional de la unidad. Esto les va a servir para ubicarse en los aspectos que deben desarrollarse a nivel teórico. Y vamos a comenzar con lo que es los procesos cognitivos en la integración de la personalidad. ¿A qué se refiere esto? Los procesos cognitivos los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar la información. Y este procesar la información tiene que ver con las formas de pensar, aprender y adaptarse en el mundo, lo cual va a influir en lo que es la formación y el desarrollo de la personalidad. Estos procesos cognitivos incluyen las funciones mentales superiores o avanzadas como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y la autoconciencia. Aquí, cuando hablamos de estos procesos cognitivos, ustedes van a buscarse las teorías cognitivas que deben haberlas revisado en el trabajo de la unidad 1. Estas teorías cognitivas de la personalidad se basan en el hecho de que pensamientos y percepciones inciden en el desarrollo de la personalidad y no solamente factores biológicos como la genética. Estas teorías se basan en que los procesos como la autopercepción, los pensamientos, los valores y la actitud del individuo ante los acontecimientos de la vida influyen en el desarrollo de ciertos rasgos de personalidad.
Estas teorías afirman también que los pensamientos influyen en las emociones que son fundamentales en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, si alguien se representa mentalmente como una persona que tiene como valor la honestidad, este comportamiento lo va a reflejar en su actuar. Ahora, con respecto a lo que es el enfoque principal de las teorías cognitivas, esta se basa en cómo las personas piensan sobre sí mismas y esto es cómo se autoperciben o autopercepción, la cual, como ya señalé, va a estar influenciada además por sus pensamientos, por los valores y por las actitudes. De acuerdo a la teoría cognitiva, las personas construyen socialmente su personalidad basándose en creencias, pensamientos, entorno y cómo perciben al mundo que los rodea. Esto va a significar que la realidad es diferente para cada individuo. ¿Por qué va a ser diferente para cada individuo? Porque no todos nos desenvolvemos en el mismo ambiente, no todos tenemos el mismo tipo de familia, en todas las familias se utilizan distintos estilos de crianza, se desarrollan aspectos vinculares o patrones de relación, como los vieron en la unidad anterior, que van a incidir en lo que es el desarrollo de esa personalidad. Uno de los primeros autores que trabajó su propuesta cognitiva de la personalidad fue Albert Bandura. Esta teoría se convirtió también en la base de otras teorías relacionadas con lo que es la cognición, como la teoría del locus de control, es decir, todos aquellos elementos que hacen que nosotros nos podamos motivar y regular, tanto de manera interna como de manera externa, y desarrolló también lo que es la teoría de los estilos explicativos. Van a encontrar en el manual de Bermúdez que señala que las teorías sociocognitivas de la personalidad van a destacar la importancia de la cognición, que es un proceso mental en el funcionamiento humano. Es decir, destaca la importancia de lo que son los procesos motivacionales, los emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías sociocognitivas proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y las creencias acerca de nuestro entorno y nuestra conducta. A partir de estos aspectos de lo que son los procesos cognitivos, va a surgir más adelante lo que es la teoría cognitivo-conductual. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones cognitivas y emocionales, tenemos que considerar que esto va a estar relacionado con esas valoraciones previas a la conducta o las expectativas, concretamente la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia. Esta autoeficacia se define como aquella habilidad que tiene la persona de creerse apto y capaz para realizar cosas y cumplir metas. Las creencias centradas en la ubicación interna y externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacerle frente a las tareas y situaciones respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas, que puede ser tanto el área de la salud, el área de rendimiento escolar, académico o laboral, el afrontamiento del estrés y la enfermedad, que esto lo van a ver luego en personalidad 2 y que también tiene que ver con los procesos adaptativos, las referencias interpersonales, entre otros. Es importante que para dar respuesta a los procesos cognitivos de la personalidad, ubiquen la teoría cognitiva de Aaron Beck. Esta teoría se le conoce como la triada cognitiva de Beck, que es una teoría psicológica desarrollada por este autor en la década de 1960 y que se centra en el estudio de los patrones de pensamiento negativos que se observan comúnmente en las personas, en particular en quienes padecen depresión. De hecho, este autor fue el creador de un cuestionario que mide los niveles de depresión en las personas. La triada consta
de tres componentes interconectados. Una visión negativa de uno mismo, que tiene que ver con la autopercepción, una percepción negativa del mundo y unas expectativas desalentadoras para el futuro. Aaron Beck propuso que estos pensamientos negativos suelen ocurrir de forma automática y que pueden influirse significativamente entre sí, lo que conduce a un ciclo de desesperación y distorsiones cognitivas. Dentro de estas dentro de esta teoría de la triada cognitiva de Beck, van a encontrar como uno de los conceptos fundamentales estos de lo que son las distintas distorsiones cognitivas y cómo estas distorsiones van a marcar lo que es esa percepción de la realidad que rodea a la persona y también de la autopercepción de sí mismo. Y a su vez esto va a influir en la manera en que se relaciona tanto consigo mismo como a nivel interpersonal. Si estas distorsiones cognitivas tienen sus particularidades y están centradas en pensamientos negativos, catastróficos, pues esto va a dar lugar a condiciones como lo que les acabo de mencionar, la depresión o la ansiedad o algún otro tipo de trastorno. Recuerden que aquí estamos conociendo en personalidad 1 la normalidad o el desarrollo normal de la personalidad. Otra de las teorías que son importantes que ustedes conozcan dentro de los procesos cognitivos es el modelo de procesamiento de la información de los autores Atkinson y Shiffrin. Este modelo de procesamiento de la información es una corriente especialmente influyente dentro del enfoque cognitivista. Ha sido esta teoría de procesamiento de la información que compara la mente humana o hace una comparación de la metáfora como si nuestra mente funcionara como una computadora. Esto para elaborar modelos que expliquen el funcionamiento de los procesos cognitivos y la manera en que determinan nuestra conducta. Este paradigma del procesamiento de la información se centra en el mecanismo del proceso de resolución de problemas. Este paradigma observa los procedimientos que adoptan los individuos y los integran en una consideración determinista de cómo los seres humanos resuelven problemas. Y por supuesto, esta capacidad de resolución de problemas tiene que ver con el funcionamiento de la personalidad. Ahora, en lo que se refiere a los procesos sociales en la integración de la personalidad, estos son los mecanismos por los cuales las interacciones y las relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Partimos de la afirmación de que los individuos somos seres sociales. En este sentido, van a ubicar conceptos como la socialización, la identidad social, la interacción, la comunicación, empatía, el aprendizaje social, la participación en grupos y comunidades. Estos procesos sociales también vienen a estar marcados por lo que son los procesos biológicos y estos procesos biológicos están asociados al funcionamiento neuropsicológico, dentro de los cuales hay que tomar en consideración la neuroplasticidad, que es esa capacidad que nosotros desarrollamos para tener apertura a la experiencia, flexibilidad cognitiva y emocional que nos va a permitir ampliar nuestras redes neuronales y a su vez nos va a permitir adquirir e internalizar nuevos aprendizajes. Otro de los procesos involucrados es el de la regulación emocional, el control inhibitorio, que está asociado con la capacidad de gestionar nuestros impulsos y las funciones ejecutivas. Perdón. El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben actualmente como dos caras de la misma moneda. La socialización es un rasgo, perdón, la sociabilidad es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. A través del proceso de socialización, los niños, adolescentes, adultos y personas adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función
de su educación a contextos culturales específicos. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada rol o función que ejercemos a nivel social. La cultura se aprende y viene a ser fruto de la educación, y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir al niño las normas de comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en el que está destinado a vivir. Pero, asimismo, si se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Ahora bien, en lo que se refiere a los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, que ya deben haber revisado algo de esto en la unidad anterior. De hecho, les dejé un artículo en los recursos de consulta de la unidad 3 acerca de la adaptación psicológica. Este proceso de adaptación se conformaría a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y de afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. Recordemos que estos procesos adaptativos están relacionados con lo que son los estilos de afrontamiento, de acuerdo a la teoría cognitiva de Lazarus y Folman, y con los mecanismos de defensa según la propuesta del enfoque psicoanalítico. El fin de la adaptación es, por tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las situaciones. Es decir, cuando nosotros experimentamos algún tipo de reto, adversidad o conflicto, debemos poner en juego una serie de estrategias que son o los estilos de afrontamiento o los mecanismos de defensa que nos van a permitir a nosotros adaptarnos o regularnos ante aquellas situaciones que pueden resultar con una alta carga de ansiedad o que pueden resultar perturbadoras para el individuo. Estos procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos que le van a permitir a los individuos adaptarse y ajustarse a los cambios y a las demandas del entorno, manteniendo la coherencia y la estabilidad de la personalidad. Estos procesos incluyen el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, que como les dije tiene que ver con la neuroplasticidad, la resiliencia, que es esa capacidad de crecer y salir fortalecido a pesar de las adversidades, la autorregulación, la adaptación social, que tiene que ver con esa capacidad para ajustarse no solamente a las normas, sino a las expectativas sociales, el aprendizaje y el crecimiento, así como el manejo del estrés, entre otros. Aquí van a revisar, como les mencioné, la teoría de la adaptación de Lazarus y Folman, la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura y la teoría de la resiliencia de Watney y Jung. No es Carl Jung, es Jung, Y-O-U-N-G. Ahora bien, con respecto a lo que son los procesos de autorregulación y la integración de la personalidad, que esto es uno de los núcleos centrales de la formación de la personalidad, la manera en que manejamos o gestionamos las emociones, la autorregulación de manera, desde el punto de vista emocional, hace referencia a esos intentos deliberados para modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional o una mejor regulación de la respuesta emocional. Según autores como Gross y Thompson, la autorregulación emocional es esa habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales. Fíjense que hablé de nuestras respuestas emocionales y no de nuestras emociones. ¿Por qué no hablamos de control de emociones?
porque no podemos obviar la parte de la neurobiología. A nivel cerebral existe una estructura denominada sistema límbico, donde está la amígdala cerebral y otra serie de circuitos que son a partir de los cuales se va a regular o se va a activar estas respuestas emocionales. Eso nosotros no podemos controlar porque nosotros no nos podemos abrir el cerebro para prolongar nuestras estructuras cerebrales. Entonces hablamos de controlar nuestra respuesta o la modulación de la respuesta emocional. Esto a través de la regulación de experiencias físicas o psicológicas que se van a generar, bien sea minimizando o modificando su expresión externa. Para hacerlo posible, existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. A pesar de que los términos afrontamiento y regulación emocional, diseñados en conceptos muy próximos, por ejemplo, se ha encontrado que el perfil de alta regulación emocional, que tiene que ver con elevada aceptación y claridad emocional, se asocia positivamente con estrategias de afrontamiento activo. Incluso hay autores que utilizan ambos términos, afrontamiento y regulación emocional, como si fuesen sinónimos. Lo cierto es que no son totalmente intercambiables. De modo general, el afrontamiento se refiere a un conjunto de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible, bien sea reduciendo, minimizando, tolerando o controlando las demandas internas y ambientales excesivas o estresantes. Lázaro y Follman definen el afrontamiento como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales permanentemente cambiantes desarrollados para hacer frente a las demandas específicas externas e internas, evaluadas como abrumadoras o desbordantes de los propios recursos. Por su parte, autores como Endler, Parke y Sommerfeld lo definen como los intentos cognitivos y conductuales del individuo para resolver las discrepancias percibidas entre las demandas situacionales y la capacidad o la competencia personal. Ahora, cuando hablamos de la regulación emocional, se refieren al conjunto de procesos mediante los cuales los individuos influyen en las emociones que experimentan, cuándo las tienen y cómo las expresan. Así, la regulación emocional abarca una serie de mecanismos que permiten disminuirlas y intensificarlas o simplemente mantenerlas dependiendo de los objetivos del individuo. Entre los enfoques que se han desarrollado para clasificar las estrategias de regulación emocional, se destaca la propuesta de Garnevsky. La misma sugiere que la regulación emocional abarca respuestas de tipo biológico, social y comportamental, así como procesos cognitivos conscientes e inconscientes. Dentro de este aspecto de los procesos de autorregulación emocional, no podemos dejar de mencionar la teoría de la inteligencia emocional de Mayer y o la propuesta de Mayer y Salovey, que fueron los primeros autores que desarrollaron este concepto de inteligencia emocional, que se popularizó en el año 1995 a través de la obra de Daniel Goleman llamada Inteligencia Emocional. Entonces, estos son algunos de los autores que ustedes van a abordar desde esta inteligencia emocional para el abordaje de esos procesos cognitivos, esos procesos de autorregulación emocional, de integración de la personalidad. Con respecto a lo que son los procesos de autorregulación conductual, debemos partir de la afirmación de una de las características distintivas de los seres humanos es que están orientados hacia objetivos o metas que van a elegir en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que es autorregulada. Esta autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de las metas, y esto lo dice Albert Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo.
En este proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas, que resistan tentaciones, que soporten frustraciones, que inhiban respuestas automáticas, que combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se van a posponer hasta después de periodos de tiempo extensos. Esta capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo del ciclo vital y se ha comprobado, por ejemplo, que se asocia con el éxito en la vida escolar, laboral y social, así como con menor índice de patología. Es decir, que mientras tengamos desarrollado esta capacidad de autorregulación, vamos a ser capaces de tolerar frustraciones. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones y hablamos de si es una persona que se frustra con facilidad, pues nos estamos refiriendo precisamente a esta capacidad de autorregulación. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se relaciona con diferentes problemas personales y sociales como el fracaso escolar, los trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta entre los que están las adicciones o el desarrollo de patrones antisociales de personalidad. Las conductas autorreguladoras están diseñadas para maximizar los intereses del individuo a largo plazo y que es una capacidad necesaria para que las personas adapten su conducta constantemente a nuevos ambientes y demandas. Desde un enfoque cognitivo-social, la visión de la autorregulación comprende varias fases, entre las cuales están la autoobservación, el autojuicio y la autorreacción. Zimmerman ha desarrollado un modelo cíclico centrado en las interacciones recíprocas. Incluye tres fases: la planificación, el control volitivo y la autorreflexión. La planificación es la fase que precede al aprendizaje. Está centrada en el establecimiento de metas y de la percepción de autoeficacia. El control volitivo durante la ejecución con implementación de estrategias de control y centrado en la ejecución de la tarea, y la autorreflexión con la autoevaluación de la consecución de los logros. Esta fase tiene efectos cognitivos, conductuales y motivacionales. Estas habilidades de autorregulación puede aprenderse siguiendo cada una de las fases del modelo. Es importante dentro de esta autorregulación conductual que se ubiquen la teoría de Rotter. De acuerdo a este autor, las personas, perdón, dije frases porque este autor desarrolló el test de las frases incompletas de Rotter, que se usa en evaluación de personalidad. Las personas se comportan de acuerdo con sus expectativas sobre los resultados de sus acciones y la autorregulación conductual es necesaria para controlar y regular el comportamiento en respuesta a esas expectativas. Ahora, en lo que compete a los procesos de identidad personal, en la integración de la personalidad, que esto es un tema que es bastante amplio y que vamos a ver ahorita la normalidad, pero que va a ser muy significativo que ustedes aprendan bien este proceso, ya que es una de las áreas que suele estar afectada en algunos de los trastornos de personalidad que ustedes van a ver en personalidad 2. Estos procesos de identidad personal se refieren a todos aquellos mecanismos psicológicos que le van a permitir a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Estos procesos van a ayudar a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Al estudiar la identidad como una función del yo, Erik Erikson, que es un autor que realizó parte de su línea de trabajo con el concepto de identidad, realizó una contribución fundamental a la teoría psicoanalítica
y a la exploración de la patología del carácter, incorporando lo que él llamó identidad del yo. Posteriormente definió la difusión de la identidad como la ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición reflejada en una ruptura emocional en momentos de intimidad física, la elección de profesión, la competición y la necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial que suele ser muy propia del final de la adolescencia. Para este autor, la formación de la identidad es un proceso de desarrollo donde se producen graduales y progresivas identificaciones significativas que se consolidan en la adolescencia, pero que se desarrollan durante toda la vida. Para el doctor Otto Kemper, que es un psicoanalista y que ha desarrollado toda su línea de trabajo con el concepto de la identidad en los trastornos graves de la personalidad, la identidad integrada consiste en la presencia de un concepto integrado del sí mismo a través del tiempo y de situaciones diferentes, así como un concepto integrado de personas significativas en su vida. Cuando nosotros hablamos de personas significativas en su vida, usualmente estamos hablando bien sea de las figuras parentales o de las figuras afectivas significativas de la persona, los cuales son investidos libidinal y agresivamente de una manera cohesionada e integrada, proceso que conduce a la formación de un sí mismo y de objetos totales, lo cual es propio de las personalidades sanas y de una organización de personalidad de tipo neurótico. Entre ellos están el trastorno de personalidad depresivo masoquista, histérico y obsesivo compulsivo de la personalidad. No me voy a detener en este punto. Este concepto de crisis de identidad, que es la deficiencia de identidad y el conflicto de identidad, que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo, que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y con el futuro. Y por otro lado, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto, que suponen un fallo de la integración de la conciencia, memoria y la identidad, que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmentan. Esto es son conceptos que no son fácilmente digeribles en principio, que ameritan una lectura más atenta, más detallada y concentrada para que ustedes puedan internalizar todos estos conceptos. Ahora, cuando nosotros hablamos de autoconcepto, esto va a estar representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. Eso es cuando nos hacemos aquella famosa pregunta, bueno, ¿quién soy o quién eres tú? Y tú te describes a través de ciertas características. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios, experiencias de la persona. Como hemos visto, los contenidos de autoconcepto se articulan también de manera flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, sería posible hablar de múltiples yo dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos conecta. Y no hablaríamos de eh, em, distintas personalidades, sino de distintas maneras de comportarnos ante distintas situaciones. Sin embargo, cuando hablamos de personalidad, hablamos de rasgos usualmente estables de cierta manera de funcionamiento en lo que se refiere a la afectividad o las emociones, en las conexiones o pensamientos y en la conducta. ¿Cuáles son las teorías que van a ubicar para dar respuesta a estos procesos de identidad personal? La teoría de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Gordon Allport. Recuerden que este autor es el padre de la psicología de la personalidad, y la teoría de la identidad social de Tafel y Turner. Con esta descripción
Damos por culminada esta breve explicación teórica correspondiente a la tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Este es el momento para que hagan sus preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de la bibliografía, estilo de trabajo. Pueden hacer uso del chat o pueden hacer uso del micrófono. ¿A cuál te refieres, Mariana? ¿Qué dice el último autor que mencionó en cuál proceso? Ajá, ¿cuál es esa duda de los autores? Ah, ok, se los escribo. Teoría de la identidad integrada de Otto Kemper, que esto corresponde a la propuesta psicoanalítica. Está la teoría de la identidad de Erik Erikson, teoría de la integración de Gordon Allport, y teoría de la identidad social de Tafel y Turner. ¿Alguna, alguna otra duda, inquietud, comentario? De todos modos, si en este momento no les surge algunas dudas y en el transcurso de realizar la actividad les surge alguna, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual, que yo a la brevedad posible les doy respuesta. ¿Ok? Mariana, ¿alguno de los otros presentes en sala tiene alguna duda? Ok, gracias Lía por responder. De todos modos, recuerden que sí, Diego, ciertamente la explicación es amplia. Les queda a ustedes profundizar la investigación. Recuerden que también tienen adicional un resumen teórico enfocado exclusivamente en la teoría para que ustedes puedan darle respuesta a eso. Gracias, Adriani. Y además quiero hacerles el recordatorio que sobre todo psicología de la personalidad debemos aprenderla muy bien, ya que es la base luego de la psicología clínica. Vale. Entonces, siendo que no hay más dudas, muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia, por su participación. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la evaluación.